Bien, mis hermanas y mis hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio del Antiguo Testamento. En la observación que hemos hecho, estamos viendo más bien como sus generalidades. Y venimos al inicio de esta segunda sesión que nos corresponde ahora en el estudio del bloque de los libros históricos. Hemos estudiado en la primera sesión el Pentateuco, venimos entonces ahora a los libros históricos. Y los temas que vamos a tratar en esta segunda sesión para esta segunda semana será entonces una introducción, luego los libros de Josué, de los jueces, de Samuel, de los reyes, de las crónicas y los libros de Esdras y Nehemías finalmente. Estos son los libros que componen este bloque conocido como los libros históricos. Advierto de una vez en nuestra Biblia de la Iglesia Cristiana Católica, porque tendremos que hablar también cómo están configurados estos libros en la Biblia hebrea, en el Tanaj o la Tanaj de la cual ya hemos hablado. Vamos entonces a proseguir y recordando entonces en esta diapositiva que tenemos que irla grabando en nuestra mente de tal manera que nos permita ya en mente tener visualmente allí grabada la estructura interna de toda la Sagrada Escritura. Y vamos por paso. En este momento entonces estamos estudiando el Antiguo Testamento, tener por lo menos ya identificada la estructura interna del Antiguo Testamento en nosotros. ¿Ve? Los grupos, como están aquí organizados, los 46 libros en estos bloques de libros y en ese orden, ¿sí? Ya en la primera sesión abordamos el bloque del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y hoy venimos entonces a abordar los libros históricos, el segundo bloque. Y después entonces proseguiremos con los demás bloques. Además de esto, también quiero hacer énfasis en esto que a mí me ha ayudado mucho en mi vida para entender la Sagrada Escritura y espero que les sirva a ustedes también. Las diferentes maneras de ver la Biblia. Lo digo porque lo voy viendo como necesario en este desarrollo del tema que vengo haciendo y veo que como que, o presiento que algunas de estas cosas se nos facilitan si tenemos muy en cuenta lo que les voy a decir ahora. ¿Cómo ver, cómo comprender la Biblia, cómo apreciarla? Hay 4 maneras. Nosotros tenemos quizás la única manera que asumimos para ver la Biblia es esta, la inicial, que corresponde a la visión de todo el mundo. Cualquier persona, desde un niño ya identifica cuando se le muestra la Biblia y se le pregunta qué es, qué contiene ese libro, la respuesta unánime es la palabra de Dios. Y ese es el punto de partida, entender que la Biblia es la palabra de Dios, eso está muy bien. Pero yo siempre digo, con esto lo estamos diciendo todo, la Biblia es la palabra de Dios, pero al mismo tiempo, ya en concreto, no decimos nada, porque, bueno, ¿y qué es la palabra de Dios? Y hasta ahí llega entonces nuestra respuesta, quedamos en silencio. Entonces, con estas otras 3 aristas, con estas otras 3 visiones, con estos otros 3 lentes, si lo tenemos muy en cuenta, se nos va a facilitar la comprensión de la Biblia. En segundo lugar, por eso entonces presento este segundo lente, ver la Biblia, porque es así, como el libro de la revelación. ¿La revelación de quién? Pues la revelación de este Dios que nos está hablando a través de su palabra. A través de su palabra nos está comunicando su palabra, pero se nos está revelando Él. ¿Qué nos revela Él? Bueno, primero la palabra revelación. La palabra revelación viene del latín revelare, que es desvelar. Y desvelar
significa conceptualmente dar a conocer, darse a conocer. Entonces, cuando decimos que la Biblia es el libro de las revelaciones, que Dios se nos está dando a conocer a través de la Sagrada Escritura, a través de la Biblia. ¿Y qué es lo que Él nos da a conocer? Dos cosas fundamentalmente. Primero, ¿quién es Él? ¿Cómo es Él? Nos habla de Él. Y la Biblia será todo un proceso de la revelación de Él consignada ahí en la Sagrada Escritura. Y en segundo lugar, nos manifiesta en la revelación, nos manifiesta, nos revela cuál es su plan, cuál es su proyecto, lo que la Dei Verbum llama la economía de la salvación. Dios tiene en mente un proyecto para el mundo, para la humanidad, y ese proyecto es el de la salvación. Entonces, en eso radica fundamentalmente la revelación. Cuando hablamos de la revelación, y lo entendemos como la revelación de Dios, refiriéndonos a la revelación de Dios, son esas dos cosas fundamentales. Sobre su persona, quién es Él y cómo es Él, y luego sobre su plan, sobre su proyecto, lo que hay allí en su voluntad para nosotros. Entonces, esa es la segunda, el segundo lente con el cual tenemos que ver la Sagrada Escritura, el libro de la revelación de Dios. Luego, otros aportes en este sentido de la revelación que nos van a ayudar mucho para entender lo que estamos estudiando, lo veo muy necesario. La revelación, esta revelación que estamos hablando de Dios, tiene también además otros dos ingredientes muy importantes. Primero, que esa revelación de Dios es en la historia. ¿Y por qué es importante? Porque al decir que es en la historia, ¿qué es la historia? El relato de los acontecimientos, de los hechos, o sea, realidades, de los eventos. Eso es la revelación que nosotros encontramos en la Biblia. Es una revelación dada en la historia, o sea, Dios se ha hecho acontecimiento y en cada uno de los acontecimientos Dios se está revelando, Dios se está manifestando. Y en segundo lugar, junto a la revelación en la historia, segundo ingrediente, esa revelación es progresiva. Dios no se da a conocer así de una manera y totalmente no, sino que de a poco, de acuerdo a nuestras capacidades, que las vamos desarrollando a lo largo también del tiempo, y luego todos los otros instrumentos que vamos teniendo a la mano, como toda esta parte de la ciencia y la tecnología, podemos conocer incluso más al Señor, nos permite entonces ver y conocer ese plan de Dios realizado a través de la historia. Así entonces, con estos ingredientes nosotros podemos entender precisamente lo que estamos tratando en esta temática que es objeto de nuestro estudio. Ver cómo ese Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios del Nuevo Testamento, el Dios de los judíos, que es el mismo Dios nuestro, pero aparece con un lente, es decir, con una apreciación diferente. Un lente es que yo con estos lentes veo de esta manera, con otros lentes, ya sea en color o en el poder del lente, puedo ver con mayor objetividad, con mayor claridad o con oscuridad, nebulosas, las realidades, las imágenes, las cosas. Asimismo, entonces, con estos lentes podemos nosotros ver a Dios, y la manera como los judíos con su lente ven a Dios es de una manera muy diferente a la como nosotros vemos al mismo Dios. Porque ellos allí en la revelación de Dios que se viene manifestando a través de acontecimientos, lo ven de cierta manera. Por eso entonces hablan, y lo hemos enunciado, lo hemos mencionado, que hay un Dios que es severo, que es exigente, que hace juicio, que está sí, mirando la realidad de los comportamientos del hombre para enjuiciarlos, luego hace condenas, y luego la condena viene el castigo. Entonces aparece un Dios que monta en cólera, un Dios irascible, un Dios guerrero, un Dios que castiga, un Dios que siente
tienen también sentimientos muy distintos a los que podemos nosotros experimentar como cristianos. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, en la manera como en ese proceso de la revelación ellos lo van concibiendo. Ya con el transcurrir del tiempo y llegando al Nuevo Testamento encontramos que la revelación de Dios es máxima, porque es progresiva y llega a su punto alto, que es la persona de Jesucristo. Como él no lo dirá en el Evangelio, en las enseñanzas con sus apóstoles, cuando Felipe le dice al Señor que los está instruyendo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya no necesitaría tanta predicación, tanta catequesis. Muéstranos al Padre y nos basta. La respuesta de Jesús: tanto tiempo con vosotros, Felipe, y no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por Cristo conocemos a Dios en persona. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Ese es el proceso de la revelación. Por eso entonces ya el Dios que aparece para nosotros en el Nuevo Testamento, porque es el Dios que nos manifiesta a Jesucristo, es un Dios, hablando en términos nuestros, un Dios diferente. Ya les decía en primer lugar, es el mismo Dios, pero ahora en la apreciación que tenemos los hombres de Dios es diferente la apreciación que tiene el hombre del Antiguo Testamento a la que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, porque los eventos son diferentes y ahora el evento es la persona de Jesucristo y por él conocemos a Dios directamente. Bien, todo esto de manera sintética, les doy ahí una síntesis de lo que es el tratado de revelación en la teología. Pues bien, la Biblia, eso es, el libro de la revelación. A lo largo y ancho de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, está presente esa revelación de Dios en cada evento, en cada acontecimiento. En tercer lugar, un tercer lente para apreciar la palabra de Dios. Ya lo insinuábamos acá, un Dios que se manifiesta en la historia. Por lo tanto, la historia es importante no solamente en nuestra vida, sino en la Sagrada Escritura. Lo que hay allí es historia. Y esa historia es la historia de la revelación de Dios. Y decíamos, ¿qué nos está revelando Dios? ¿Quién es Él? Y luego su plan, su proyecto. Y ese plan, ese proyecto, nosotros lo hemos calificado el proyecto de salvación, el plan de salvación. Y como ese plan Dios lo realiza en la historia automáticamente se convierte en historia de salvación. Por eso hablamos de la historia de la salvación y en teología tenemos un tratado que se llama así, el Tratado de la Historia de la Salvación, que comienza ya en el Antiguo Testamento y que va aquí con nosotros en estos momentos. Esto también nos da mucha luz para entender la Sagrada Escritura. Y hay un cuarto lente también muy importante que nos ayuda en la comprensión de la Sagrada Escritura. Ver, reconocer en la Sagrada Escritura el libro de la alianza. Entonces es el libro de la palabra de Dios, el libro de la revelación, el libro de la historia de la salvación y el libro de la alianza. Ya les hacía una anotación en la sesión anterior de cómo nosotros equivocadamente, pero ya está así, equivocadamente, llamamos nosotros las dos partes de la Biblia, lo llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ese calificativo de testamento no es el correcto. Incluso para el judío, escuchar que nosotros identificamos así lo que para ellos es su Biblia, el Tanaj, la Tanaj, que es el Antiguo Testamento nuestro, con ese nombre, Antiguo Testamento, para ellos es una ofensa. Porque testamento sabemos que tiene otras significaciones. Y ese no es el sentido que tiene el texto sagrado. Ellos llaman, en lugar de testamento, utilizan la palabra pacto o alianza. Esos dos términos son sinónimos, pacto o alianza. Por lo tanto, el nombre auténtico, el nombre correcto, el nombre exacto para mencionar estas dos partes de la Biblia en nuestro lenguaje debería ser el antiguo pacto, la antigua alianza, el libro de la antigua alianza y el libro de la nueva alianza.
Esos son los términos genuinos, los que corresponderían a lo que es el texto bíblico. Pero ya no, por la tradición que viene de los comienzos de nuestra iglesia, lo hemos llamado testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y lo seguiremos llamando así. Y es el concepto que tiene el común de la gente, pero ya nosotros como biblistas, y les he dicho que llamamos biblistas a aquellos que estamos estudiando Biblia, ¿ve? Con estos conocimientos ya tenemos esa claridad. ¿Ve? Seguimos hablando de lo mismo, pero ya nosotros tenemos otra concepción diferente. ¿Y por qué entonces ahora el nombre de alianza y no testamento? Porque ya lo vamos viendo que todo el Antiguo Testamento, recuerden el primer videito que les puse cuando dije vamos a invitar aquí a un sacerdote, al padre Miguel Obregón, y que nos hizo ahí en 2 minutitos una visión general de lo que es la Sagrada Escritura, y nos empezaba diciendo es el libro de las alianzas. 6 alianzas en el Antiguo Testamento y una alianza en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué 6 alianzas? Porque ya ustedes saben el concepto de alianza, ¿no? ¿Qué es la alianza? ¿De qué estamos hablando? Bueno, de ese pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Israel falló mucho en esas alianzas, rompía continuamente las alianzas, y por eso entonces Dios, que amaba a su pueblo, que ama a su pueblo, se veía en la obligación de volver a conquistar al pueblo y restaurar la alianza. Y por eso hubo varias alianzas en el Antiguo Testamento, no solamente una. Hablamos de 6 alianzas en el Antiguo Testamento. Hasta que ya el Señor a través de Ezequiel dice, bueno, ya no más alianzas. Voy a hacer una nueva y eterna para que quede para siempre, para no estar renovando alianzas. Y ya no va a ser una alianza que, como en el Antiguo Testamento, estaba grabada en piedra o en un documento, sino que va a estar grabada en el corazón. Se la grabará en el corazón para que permanezca para siempre. Esa es la alianza que nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Por eso el Nuevo Testamento es el libro de la nueva alianza. La nueva alianza. Y esa nueva alianza, nosotros, ustedes y yo, como religiosos, la tenemos todos los días. Todos los días tenemos. ¿Y cuál es ese momento en que nosotros sellamos nuestra alianza, renovamos nuestra alianza con el Señor? La Eucaristía. Toda la Eucaristía, pero su centro de esto que estamos diciendo, para que yo entienda cómo es que yo estoy realizando la alianza con Dios, renovando la alianza con Dios cada día, es si participo con devoción y con concentración, cuando llego al momento de la consagración, que es el momento culmen de la Eucaristía. En el momento de la consagración del cáliz, cuando el sacerdote toma el cáliz para con la consagración, pronuncia las palabras del Señor Jesús. Dice él, en nombre de Jesús, en ese momento está encarnando a Cristo, y Cristo nos está diciendo, tomen y beban de este cáliz, el cáliz de mi sangre. ¿Y sangre por qué? Porque con la sangre es que se sellan las alianzas del Antiguo Testamento y ahora las del Nuevo Testamento, la alianza definitiva. El cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, las palabras de la consagración, de la alianza nueva y eterna, la alianza que había prometido el Señor desde Ezequiel al pueblo judío, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Y el mandato final, hagan esto en conmemoración mía. Ese es el tema de la alianza. ¿Y dónde está? Es en la Sagrada Escritura. Por eso, y es luego es como la columna. ¿Qué es la columna? Aquello que mantiene mi cuerpo en pie. Si no tuviera columna sería entonces como una lombriz, como un gusano, arrastrándome por el suelo, porque ¿cómo me puedo parar? La columna que me mantiene en pie. Eso es la alianza en toda la Biblia, la columna vertebral que va desde el comienzo hasta el final, ¿sí? Sosteniendo todos los eventos que se están dando, toda la revelación que se está dando, toda la historia que se está dando. Por eso estos 4 elementos se conjugan perfectamente, y como digo, a mí me ha facilitado mucho ese primer contacto, acercamiento a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura. Espero que igualmente les sirva a ustedes. Por eso termino diciendo abajo, son 4 modos complementarios, hay otros, pero estos son muy importantes y que nos pueden ayudar para ver y comprender mejor la Sagrada Escritura.
Bien, esto es un paréntesis, así que se me ocurrió porque lo estoy sintiendo como necesidad en la exposición que yo mismo estoy haciendo del curso. Y como que adivinando que poniéndome allí en su piel, en su pellejo, en sus zapatos, ¿sí? De que estaría faltando llenar este vacío. Otro elemento también muy importante es lo que les voy a presentar en estas diapositivas a continuación. Lo que tenemos acá es una franja amarilla, esa franja amarilla que recorre acá, representa la línea del tiempo. Por eso, estas diapositivas se encuentra usted así en internet, hechas como y presentadas como la línea del tiempo en la historia de la salvación de la cual estamos hablando y que está en la Biblia. Y estos son datos sacados de la Biblia. Aquí en la parte baja me faltó la tablita, una tablita que viene ahí con las fechas, va a aparecer en la siguiente diapositiva. ¿Y de qué encontramos aquí? Vea, lo que encontramos aquí es lo que en imágenes, el contenido, el resumen del contenido de lo que es el libro del Génesis. Decíamos, ¿no? Cuando estudiamos el Génesis, el libro del Génesis se divide en dos grandes bloques. Los primeros 11 capítulos, que es todo lo concerniente a los orígenes del mundo y demás cosas, como orígenes. Y luego a partir del capítulo 12, verso 1, ahí empieza el relato, la vocación de Abraham, de este hombre, que es el padre de la fe, el padre de los judíos. De él viene todo el pueblo judío, viene de él. Luego es el padre de nosotros los cristianos, el padre de la fe, e incluso para los musulmanes también. Ellos descienden de Abraham en la fe. Y esto está entonces consignado a partir del capítulo 12, verso 1 del Génesis hasta el capítulo 50, que allá denominábamos la historia de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas que están allí en la Biblia? Entonces Abraham, el primer hombre de fe, luego su hijo Isaac, luego su hijo Jacob. Con Jacob, entonces viene un momento muy importante porque con Jacob, aquí tenemos con Jacob en estos momentos el comienzo, el origen de Israel como pueblo. ¿Por qué? Porque ya Jacob tuvo 12 hijos y esos hijos tuvieron familia y empezó a crecer esta comunidad como un pueblo, el pueblo hebreo. Por eso, ya esto obedece a las promesas de Dios que le ha hecho a Abraham: te haré padre de un gran pueblo. Aquí se empieza a formar ese gran pueblo. Y cuando llega Jacob, entonces Dios también le cambia el nombre a Jacob, así como le cambió el nombre a Abraham. Ya no te llamarás más Abraham, sino Abraham. Y a Jacob, ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Yisrael en hebreo. En español, Israel. ¿Por qué? Porque de aquí va a surgir el conocido pueblo de Israel. Y de estos 12 hijos, entonces, allí hubo ciertos eventos, acontecimientos, historias no muy buenas, porque no puede ser bueno que entre los hermanos se odien y quieran eliminar, matar a uno de ellos porque tienen envidias, ¿sí? Y por esas circunstancias, otro con un poquito de bondad, entonces se intervino y gracias a esa intervención no lo mataron, sino que lo vendieron y lo vendieron como esclavo. ¿Y quiénes lo vendieron? Sus propios hermanos. Historia no muy sagrada, pero son eventos que forman parte de la historia sagrada que está en la Biblia, que la llamamos así, historia sagrada. Y bien, y como esta historia la escribe Dios con las líneas torcidas que hacemos nosotros, vea que aquí la línea no es recta, sino que hay unos bajones, unos altos, hay unas caídas. Esa es la historia del hombre. Así nosotros escribimos la historia, con líneas torcidas. Pero en el fondo Dios está escribiendo derecho porque es su proyecto y Él va llevando la historia. Por eso de este evento, de los muchísimos que hay en la Sagrada Escritura, ¿sí? De los hermanos que por odio y venganza vendieron a su hermano José como esclavo, fue él a parar a Egipto y llegó a Egipto como esclavo. Pero Dios, que conduce la historia, lo llevó a ser el administrador de todo el imperio, porque en ese momento el imperio del mundo era Egipto, el dueño del mundo era Egipto, y el líder, el jefe era el faraón.
Y el faraón colocó como su administrador de todo su imperio nada menos que a este personaje José, a quien habían vendido sus hermanos. Y gracias a ello, entonces José, en un momento de hambre, donde estaba su familia, pudo llevar su familia a Egipto, donde estaban las provisiones. Y aquí en este momento, cuando José llega a Egipto, entonces empieza a crecer, sigue creciendo esta familia como pueblo, y surge el pueblo de Israel en Egipto, y entonces tenemos que ir ya a la siguiente diapositiva, y aquí ya pasamos del Génesis, entonces pasamos ahora al Éxodo. ¿Ve? Esta ya es parte de la diapositiva que corresponde al Éxodo, y aquí abajo sí viene ahora sí la tabla. La tabla anterior venía del año 1950, casi el año 2000 antes de Cristo, y estamos ahora en el 2022, o sea, hace 4000 años. Aquí cuando el pueblo está en Egipto, que es una experiencia de 430 años, 400 años, un poco más de 400 años, fue de esclavitud, pueblo esclavo. Y aquí estamos más o menos en los años 1600 al 1300, etapa de la esclavitud en Egipto. Y en esas circunstancias Dios llama a Moisés, y entonces Moisés es el gran jefe, el gran líder, ya les he hablado de él. Viene el evento de la Pascua, de la cual es el origen, la raíz de nuestra Pascua, porque son dos Pascuas distintas. Esta es se conoce como la Pascua judía, y nosotros tenemos la nuestra, que es la Pascua cristiana, pero la nuestra tiene sus raíces en esa. Para yo entender la nuestra, el sentido de la nuestra, lo comprendo mucho mejor si conozco y he comprendido la Pascua judía. ¿Y dónde está eso? En la Biblia. Vea, por eso entonces la relación que hay entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El gran líder entonces es este señor Moisés, que liberando al pueblo entonces lo conduce por el desierto. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Atención que en estos momentos, cuando hablamos de esa tierra, el término por ahora con la cual los hebreos conocen esa tierra es la tierra prometida, porque como no la conocen, pero es una tierra que Dios les prometió, entonces la identifican con ese nombre, y así la identificamos nosotros en estos libros, en estos capítulos, la tierra prometida. Entonces salen camino a la tierra prometida, pero primero tienen que atravesar el desierto. Toda esta empresa la lidera este señor Moisés. Y cuando llegan aquí entonces allá a puertas de la tierra prometida, eh, hay otros eventos en los cuales cae como víctima Moisés. Es decir, Dios, vean el término que voy a emplear, Dios castiga a Moisés, a su líder, aquel a quien escogió para toda esta empresa, aquel a quien luchó por todo por alcanzar estos logros, la tierra prometida. ¿Y cuál fue el castigo? Le dijo el Señor a Moisés: tú no entrarás a la tierra prometida, no vas a entrar, porque me has fallado. Y así fue, pero le dio un contentillo que ya lo vamos a mencionar ahora. Atención, queda ahí pendiente del contentillo. Y entonces, ¿qué pasa? Entra el pueblo a la tierra prometida, pero esa tierra está habitada por otros. Entonces, si está habitada por otros, hay que conquistarla. Por eso entonces hablamos de conquista de la tierra prometida. Y el que lidera al pueblo, ya habiendo muerto Moisés, será este nuevo personaje, Josué. No tiene toda la luz, la aureola que tiene Moisés, pero es un hombre también importante. Incluso este Josué tiene algo particular, que es ya un prototipo. Prototipos son figuras de preanuncio del nada menos que la persona de Jesús, porque es la primera vez en la Biblia que encontramos un personaje con nombre Josué, Joshua. Y resulta que el nombre tiene las mismas raíces del nombre de Jesús, o sea, y es muy parecido, incluso traducido al español, Josué a Jesús. ¿Sí? Las raíces, que en la lengua hebrea únicamente no hay vocales sino meras consonantes, son las mismas consonantes para mencionar a Josué, las mismas consonantes que se tiene para mencionar a la persona de Jesús. Ya hay una identidad, ya hay una prefiguración. ¿Y quién es Josué? Aquel que conquista la tierra prometida. ¿Quién es Jesús?
aquel que nos tiene prometida ahora nuestra tierra, ¿cuál es? Que es el cielo. ¿Y quién la conquistó para nosotros esa tierra? Jesús. ¿A través de qué? De su sacrificio, de su muerte y de su resurrección. ¿Ven los nexos? ¿Ven la claridad de los nexos de las relaciones? De todo lo que venimos diciendo. Bueno, una vez establecidos allí en Canaán, conquistada la tierra, bueno, ya les dije el nombre de la tierra, ahora la tierra va a cambiar de nombre. Ya no será la tierra prometida, sino que esa tierra ya cuando ellos llegan, resulta que la encuentran poblada, que allí hay varios pueblos ya que la habitan. Y ese territorio tiene un nombre y es el territorio de Canaán. Y quienes la habitan se conocen como los pueblos cananeos. Entonces ya empezamos a ver los cambios de los nombres. Y una vez establecidos ahí en Canaán, entonces Josué les reparte el territorio en las 12 tribus, a cada uno les reparte un pedazo, y a él entonces le quedará difícil gobernar todo el pueblo que se ha extendido por Canaán, le será difícil gobernarlo. Para facilitar su gobierno, entonces él nombra un gobernante en cada tribu, y ese gobernante va a tener el nombre de juez. No hay que entender ese término de juez como el término, lo que significa para nosotros hoy en día el juez, el que administra justicia. No. Allí es un gobernante, un líder de tipo político, de tipo religioso, combina todo esto. De pronto también tiene que administrar justicia, pero no es propiamente el concepto de juez nuestro. Y como hay uno al frente de cada tribu, entonces se empieza un periodo que se conoce con el nombre de periodo de los jueces, los que están aquí mencionados. Los jueces son esos líderes, esos gobernantes que están para dirigir al pueblo y defenderlo en caso de agresión por parte de otros pueblos. Entonces, esos son los famosos jueces, que también vamos a estudiar ese libro que vamos a encontrar más adelante. Y aquí tenemos entonces las etapas abajo, la etapa de Egipto, de esclavitud, la etapa del éxodo, luego la etapa de la conquista, que es toda esta, ¿no? Y abajo están la referencia en los años. Y luego, continuando con esta historia, ve la tercera diapositiva, es el periodo de la monarquía, la etapa de la monarquía. Israel, ya después de ser pueblo, quiso ser reino, entonces aparece la monarquía y los tres primeros reyes son Saúl, el primer rey, luego David, que es el gran rey, y luego Salomón. Con Salomón hay dos eventos importantes. Primero, la construcción del templo, que va a tener mucha trascendencia en el Antiguo y luego en el Nuevo Testamento. Esta figura del templo y lo que él significa. Bueno, eso, aun cuando lo quiso construir David, quien lo construyó, el común de la gente relaciona el templo es con David. Sí, David quiso construirlo, lo ideó, pero el Señor tampoco se lo permitió. Tú no serás quien me construya a mí un templo. Ahí viene la famosa profecía mesiánica de Samuel, capítulo 2 Samuel capítulo 7. Y quien construye el templo en definitiva será entonces Salomón. Entonces Salomón es el que construye el templo, al punto de que este templo, como después va a ser destruido, este templo es majestuoso, pero después va a ser destruido por aquello de las guerras. Entonces, este templo se le conoce bíblicamente y en la historia hasta nuestros días como el primer templo, porque después es destruido y es reconstruido nuevamente, y cuando es reconstruido entonces se llama segundo templo. Y ahorita, como está destruido, en estos momentos solamente está el muro de los lamentos. Los judíos sueñan con reconstruir el templo y entonces están hablando de un tercer templo. Y el origen está aquí, que es el primer templo construido por Salomón. Le decía dos eventos, y el segundo evento es que Salomón hizo mal gobierno y a su muerte el reino que venía aquí en una sola línea, un solo brazo, el reino se dividió en dos. Israel, que era un solo reino, ahora se dividió en dos, entonces son dos reinos, entonces la historia de Israel tiene dos brazos. El reino del norte, que lleva por nombre Reino de Israel, y el reino del sur, que lleva por nombre Reino de Judá. Aquí el reino era uno solo, 12 tribus, pero un solo reino. Al dividirse el reino del norte, el reino de Israel, van 10 tribus, y las más grandes, y para el reino del sur solamente quedan 2 tribus y las más pequeñas. Luego la historia nos dice que el reino de Israel será llevado al destierro bajo el imperio de los asirios y desaparecido
en el año 722, 721 y hasta nuestros días está desaparecido, no volvió a existir ese reino. Ese fue el final del reino del norte, que era el reino más grande. En todo esto se viene realizando de trasfondo, atención, lo que ya decíamos en aquellos lentes de la Biblia, la historia de la salvación, el plan de Dios. Y aquí el plan de Dios como que está estropeado, como que está fracasando, aparentemente, pero Dios, que escribe derecho con las líneas torcidas que hacemos nosotros, continúa su historia, su proyecto con estas dos pequeñas familias, estas dos pequeñas tribus que son el reino de Judá. Pero también estos no supieron ver el espejo que tenían en sus hermanos los reinos del norte y obraron de esta manera. Bueno, primero, ¿por qué ellos llegaron, los del reino del norte, por qué llegaron al fracaso? Porque quebrantaron la alianza, no le fueron fieles a Dios. Y vino entonces el castigo. Y dentro del castigo está eso, perder su tierra, ser desterrados y luego desaparecer, vivir la esclavitud y luego desaparecer. Eso es castigo. Así es leído estos eventos en la Biblia, en el Antiguo Testamento por los judíos. Eso es la lectura que ellos están haciendo. ¿Ve? Y ven y conciben a Dios y sin ningún escrúpulo, sin ningún escozor, sin encreparse la piel, encresparse la piel, de que Dios los está castigando y lo reconocen. ¿Por qué? Eso a nosotros no nos es concebible, no lo vemos, no lo leemos así. Bueno, pero bueno, la historia continúa con el reino del sur y decíamos, no aprendieron la lección y viven más o menos algo parecido. También son infieles a la alianza y viene el castigo, y el castigo son llevados al destierro también. Aquí los del norte fueron a Asiria y los asirios eran crueles y por eso los exterminaron. Y los del reino del sur fueron ahora por los babilónicos, ya otro reino nuevo, fueron llevados desterrados a Babilonia, fueron llevados en cautiverio. Ese es el famoso exilio de Babilonia, y que se pronuncia con la sola palabra exilio. Cuando hablemos de exilio es el exilio de Babilonia. Los judíos fueron llevados en exilio a Babilonia, pero ese exilio fue solamente por 70 años, del 587, 86 al 538, 70 años allí en exilio, y después regresaron a tierra, regresaron a Jerusalén, reconstruyeron Jerusalén, reconstruyeron el templo, ahí donde viene la reconstrucción del templo y aparece el segundo templo. Bueno, así entonces esta historia va a continuar y van a aparecer en este escenario también otros personajes. Hemos hablado de los patriarcas, hemos hablado de los caudillos como Moisés y Josué, hemos hablado ahora de los reyes y ahora vamos a hablar de los profetas. Pero, bueno, aparecen esta figura de los profetas, que son los que traen el mensaje de Dios en estos escenarios, en estas condiciones, pero los profetas serán objeto de estudio en nuestra tercera sesión, es decir, para la próxima semana. Bien, prácticamente aquí les hice también un resumen de todo lo que es el Tratado de Historia de la Salvación, que es muy importante para entender todo lo que vamos a estudiar ahora, que es los libros históricos precisamente, y que nos hablan de esto, y cuya tabla, ya de manera de síntesis, aparece aquí. Es una historia, toda esta, la del Antiguo Testamento, desde Abraham hasta Jesús, que aparece Jesús, una historia que se puede esquematizar bíblicamente en estas 10 etapas. Aquí están las etapas con sus nombres y a los costados están las fechas. La época patriarcal, que va del 2000 antes de Cristo al 1400 antes de Cristo. El Éxodo también con su fecha, luego la época de los jueces, de la que estábamos hablando ahora, la monarquía igualmente, y luego la división del reino de Israel en reino de Israel y reino de Judá, luego el exilio, este exilio ya les decía es el exilio de Babilonia, luego viene la época persa, luego viene la época griega, luego la época romana, y estando en la época romana se da el acontecimiento Jesús de Nazaret, el nacimiento de Jesús. Si también lo logramos visualizar y tener presente, nos va a ayudar mucho para saber ubicar los textos, no solamente como de la Biblia como palabra de Dios, no, sino encarnarlos, porque son historia, y la historia son lugares, y son fechas, y son personas, y son eventos. Y de esta manera es que nosotros conocemos y entendemos la Biblia en el Antiguo Testamento, para así igualmente comprender y entender el Nuevo Testamento.
Les decía que la Biblia, tenemos que diferenciar la Biblia nuestra, que es la Biblia cristiana católica, y la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es el original, texto original de la Biblia, pero los hebreos solamente tienen, los judíos solamente tienen lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Como no han aceptado a la persona de Jesús como el Mesías, ellos no reconocen el Nuevo Testamento. Para ellos su Biblia es solamente lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, y ellos no la llaman Biblia, sino que la llaman Tanaj, en masculino o en femenino, el Tanaj o la Tanaj, la pronuncian indistintamente. Bueno, ya nosotros veíamos en la diapositiva inicial cómo está estructurada nuestra Biblia en el Antiguo Testamento. Pentateuco, que fue la semana pasada, libros históricos esta semana, la próxima semana profetas, después poéticos y sapienciales y finalmente didácticos. ¿Eh? La Biblia hebrea solamente tiene 3 bloques, como es Antiguo Testamento nada más, 3 bloques, denominados así: ley, profetas y otros escritos. Recuerden que así es la manera como Jesús mismo cita las escrituras, cuando él dice frases como esta: como está escrito en ¿dónde? En la ley, en los profetas y en los salmos o en los otros escritos. ¿Ve? Es la manera como se habla de la Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Cómo está configurado este Antiguo Testamento para los judíos? Entonces la ley en estos 5 libros, esto es lo que ellos llaman en hebreo Torah, la Torah judía, y que está compendiada, recogida en estos 5 primeros libros de la Biblia. Ellos lo llaman ley, Torah, la Biblia judía. Nosotros en nuestra Biblia lo llamamos Pentateuco, por aquello de que nosotros seguimos la Biblia ya en el texto de la traducción del hebreo, que es el texto original, al griego. Recuerden que les he dicho, nuestra lengua castellana tiene como lenguas maternas el griego y el latín. Entonces, como esas son nuestras madres, en Biblia nuestra madre es el texto griego. El texto griego que es conocido como la Septuaginta o la versión de la 70. Por eso entonces los términos que solemos utilizar son griegos. Por ejemplo, aquí, ¿ve? Los hebreos dicen Torah en hebreo. Nosotros decimos a estos libros Penta, que es griego, Penta 5, Teucos, los 5 primeros libros de la Biblia. Los profetas sí son idénticos. Bueno, estos son idénticos, solamente cambia el nombre de la Biblia hebrea a la Biblia nuestra cristiana católica. En los profetas, aquí sí hay un cambio. Nosotros también tenemos los profetas, pero ellos dividen los profetas en 2 clases: profetas anteriores y profetas posteriores. ¿A qué obedecen estos nombres? Rápidamente aquí lo voy a explicar. Eh, Voy a partir para que se me facilite la exposición y para ustedes la comprensión, parto primero explicando por qué se llaman y a qué obedece este término de profetas posteriores. Profetas posteriores, para que me lo entiendan todavía mejor, ellos le dicen así, los judíos: nosotros, en la tradición cristiana, estos que llaman ellos profetas posteriores, nosotros los denominamos, esos mismos libros los llamamos profetas escritores. Entonces, grábenlo, identifiquen. Y en última serían así: profetas posteriores o escritores. Posteriores porque es el término judío, y escritores porque es el término en cristiano. Son los profetas que tienen, y lo llamamos escritores porque fueron los profetas que nos dejaron su predicación por escrito, nos dejaron libros. Por eso tenemos libro del profeta Ageo, libro del profeta Isaías, libro del profeta Jeremías. Esos son los que encontramos aquí, ¿ve? Los profetas posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Tan solo que nosotros, además de estos 3, agregamos a Daniel. ¿Sí? Tenemos esos 4, después explico otras cositas. Bueno, entonces ya identificamos que son los profetas posteriores, los que nos dejaron escritos, y por eso los llamamos profetas escritores. Ahora, con esta ya concepción podemos ahora sí abordar, para que me entiendan, qué son los profetas anteriores. Los profetas anteriores, literalmente, ¿qué significa? Los que están antes de los posteriores. Un juego ahí tonto, pero simple, pero muy diciente, para que lo entendamos. Están antes de los profetas posteriores. ¿Cómo llamábamos nosotros los profetas posteriores?
En cristiano, los profetas escritores. Con esa misma lógica, entonces, lo que ellos llaman profetas anteriores, nosotros los llamamos profetas no escritores, ¿eh? Porque si estos escribieron y nos dejaron un libro, estos aquí no escribieron, pero no por no escribir dejaron de ser profetas, ejercieron el ministerio profético, pero no escribieron, pero lo ejercieron de manera oral. Por eso también nosotros los llamamos entonces profetas no escritores o profetas oradores. Ellos pronunciaron solamente sus profecías. Y los judíos a ellos lo llaman profetas anteriores. Y luego aclarando que ellos llaman profetas anteriores a los libros de Josué, de Jueces, los dos de Samuel y los dos de Reyes. Pero nosotros estos libros los vamos a consignar en los que vamos a ver esta semana, los libros históricos. ¿Sí? Porque estos libros que llevan esos títulos no son propiamente los profetas, no, sino que en esos libros, en esa narración histórica, son mencionados algunos profetas e incluso profetisas, hombres y mujeres, ¿sí? Que ejercieron su ministerio profético, pero que no dejaron por escrito nada. Por ejemplo, Samuel, aun cuando aquí tiene el título del libro de Samuel, Samuel es profeta, pero su libro no es profético. El libro de Samuel, primera Samuel y libro segundo de Samuel, no son las profecías de Samuel, sino el libro de historia de Samuel como juez, porque además de profeta fue juez y además fue sacerdote. Entonces, es el desarrollo histórico de su vida. Bueno, con esa aclaración, entonces, explicado ya los profetas, y el tercer bloque de la Biblia hebrea son los otros escritos, que nosotros los tenemos en nuestra Biblia clasificados con otros nombres: poéticos y sapienciales, libros poéticos y sapienciales. Los poéticos son los salmos, el libro de los salmos, y los sapienciales, eclesiástico, eclesiastés, sabiduría, proverbios y lamentaciones. Y luego otros libros que aparecen aquí mencionados, como el de Ruth, que está en otros escritos acá, Esther, y luego aquí faltaría también Judith. Nosotros los calificamos como libros didácticos. Eso es de la ciencia bíblica reciente. Reciente es de estos dos últimos, de este último siglo, el siglo XX y siglo XXI. Hablamos de libros didácticos. Ya les explicaré en su momento qué significa eso. Bueno, esto para que veamos esas diferencias que hay entre la Biblia hebrea y la Biblia católica, pero en sí es la misma Biblia, los mismos textos, tan solo la diferencia es 7 textos. La Biblia hebrea y luego su distribución, su clasificación, como estamos viendo. Pero en los libros, la Biblia hebrea tiene 7 libros menos, o dicho de otra manera, la Biblia católica tiene 7 libros más. Eso es lo que en materia de la ciencia bíblica se denominan los famosos libros deuterocanónicos. Eso es también parte allá del tema de un temita del curso de introducción general a la Sagrada Escritura. Difícil pues abordar todo esto, ¿eh? Y aquí entonces llegamos ahora sí al tema de esta semana. Toda esta introducción ve para darles unos elementos importantes que digo yo veo que es necesario, porque si no siento que estoy hablando en un vacío, que no me entiendan ustedes, pues sería desafortunado perder esta oportunidad. En los libros históricos, entonces, aquí les hago a manera de introducción esta presentación, la pueden ustedes leer, tan solo les doy el siguiente aporte, la siguiente clave para que lo entiendan un poquito mejor. Y aquí hay que abrir entonces nuevamente un capítulo de ese curso de introducción general a toda la Sagrada Escritura, y que es muy importante para entender esto, entonces tengo que abordarlo. Trato de ser muy sintético, me perdonan que es un video que se va a alargar bastante, tratando de ser muy sintético, entonces tengo que ir a la siguiente diapositiva para luego regresarme. Y es el tema de las famosas 4 tradiciones que están a la base del texto bíblico. Ya les decía la semana pasada, en una diapositiva, sí, todo el proceso que se lleva para la formación de un texto bíblico. ¿Cuál es el proceso en su desarrollo? Un evento, en primer lugar, se da el evento, luego por mucho tiempo, son años, se hace una reflexión,
Luego entonces se va transmitiendo por otro tiempo también larguísimo oralmente esas cosas, y al transmitirse oralmente entonces van tomando como formas de relatos diferentes que van existiendo, y son las tradiciones orales. Luego, con el tiempo, mucho más adelante, en estos momentos no existía la escritura, después va a aparecer la escritura, ya con la presencia de la escritura y con tantas tradiciones orales sueltas por ahí volando, muy importante, muy interesante, ven la necesidad de recoger eso y consignarlo por escrito, porque existe el riesgo de que sigamos avanzando en el tiempo y estas tradiciones se diluyan, se pierdan. Entonces, para que no se pierda nada, empezaron a recoger y empezaron a escribir, pero esos escritos fueron también relatos sueltos y se formaron, como las tradiciones orales, múltiples tradiciones escritas, relatos sueltos. Luego, con el tiempo, otros eh, se les iluminó la mente y dijeron, bueno, hay tanto material ya recogido en tradiciones orales, tradiciones ahora escritas, pero mucho material suelto, empecemos a recoger y a organizar. Y se empezó ese proceso de recolección y redacción del texto. Empieza ya a redactarse el texto, lo que hoy llamamos nosotros el texto bíblico. ¿Qué es el texto bíblico? El texto que usted tiene en su Biblia. Se empieza a redactar. Pero luego también en ese proceso, otros autores después llegan con más elementos, con más juicio y analizan todo este material y dicen, bueno, esto hay que organizarlo mejor, ¿eh? A esto le falta una introducción, a esto le falta una conclusión, entonces arman la introducción, arman la conclusión, encuentran otro texto, dice este texto va mejor aquí. Todos esos vericuetos forman parte de la historia y la formación del texto. Esto que les estoy diciendo no nos tiene que llevar a desvirtuar nuestra fe en la palabra de Dios, en la Biblia como palabra de Dios. Creíamos antes de un estudio bíblico que la Biblia, como los judíos, perdón, como a los musulmanes, un día les llovió del cielo, cayó la Biblia ya hecha del cielo. No, la Biblia se formó en la historia, por eso decíamos, hay que ver la Biblia con el lente de la historia. Y parte de la historia son todos estos detalles que les estoy diciendo, que les estoy comentando. Hasta que entonces ya un redactor final, y ese es el término que emplea la ciencia bíblica para hablar del autor de un libro de la Biblia, no se conoce el nombre, participaron tantas personas metieron la mano en la configuración del texto, que al último lo llamamos y lo conocemos como el redactor final, sin conocer su nombre, ni su imagen, ni cómo era, ni nada. Redactor final. Pero el principio inicial, el principio fundamental, es el que nos dice la iglesia en la Dei Verbum, el documento que les he citado, ¿no? Que nos dice, todo lo que está escrito en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo en cada una de sus partes, es obra de Dios. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo. Dios que inspiró a los autores sagrados, y son autores todos aquellos que metieron la mano en la configuración del texto. Ahora, no porque lo dice la iglesia, no. Primera Timoteo, el apóstol San Pablo a Timoteo, nos dice que todo lo que está en la escritura ha sido inspirado por Dios y es útil para enseñar, para exhortar, para corregir, para amonestar. ¿Eh? Textos de la Biblia y el magisterio eclesiástico que sustentan lo que estamos diciendo para sostener que la Biblia, el principio inicial es la Biblia, digamos lo que digamos, es palabra de Dios, y lo que digamos nos tiene que llevar es a la comprensión y mejor aprecio de lo que es la palabra de Dios, para ver en ella cómo está plasmada toda la obra de Dios en los acontecimientos y luego para nosotros en el texto bíblico. Entonces, con esta ambientación les hablo de las famosas 4 tradiciones. Hay varios nombres para hablar de ellas: tradiciones, autor o documento. Los 4 documentos, las 4 tradiciones o los 4 autores, sí, que están a la base de los libros que hemos estudiado del Pentateuco y de estos libros históricos. Esas 4 tradiciones se conocen con los siguientes nombres: yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. Tradición yavista o autor yavista o el documento yavista, asimismo el eloísta, el deuteronomista y el sacerdotal.
Pero en el mundo son identificadas con una sigla, con una abreviatura. El primer documento con la letra J, el segundo documento con la letra E, el tercero con la letra D y el cuarto con la letra P. Y se mencionan en ese orden porque fue en el orden que se escribieron. Después vamos a ver aquí la época de escripción para ver las diferencias. Ahora, ¿por qué se utiliza, por qué los nombres? ¿Ya vista por qué? Porque el autor, cuando escribió este documento, siempre que mencionaba a Dios, lo menciona con el nombre de Yahvé. Aquí viene otro capitulito de fondo, que lo presupongo, lo conocen ustedes, que Dios en la Biblia tiene muchos nombres, no un solo nombre. Hemos hablado del nombre principal que Dios mismo le dio a Moisés, Yahvé, ¿sí? Pero tiene otros nombres más. Entonces, por eso estamos diciendo aquí, el autor cuando hace el documento, está escribiendo este documento, él siempre va a mencionar a Dios con el nombre de Yahvé. De ahí el nombre del documento, Yavista, y que identifica al autor, el Yavista, o la tradición Yavista. ¿Por qué? Porque formó tradición, o sea, formó escuela durante mucho tiempo. Y ahora, y bueno, el segundo documento, Eloísta, ¿por qué? Porque, a diferencia del anterior, este documento narra estos mismos eventos, pero cuando los narra y menciona a Dios, no lo menciona como Yahvé, sino con otro nombre, siempre. ¿Y cuál es ese otro nombre? Elohim, Elohim, el otro nombre que aparece Dios, con que aparece Dios en la Sagrada Escritura. El tercer autor es el autor deuteronomista, que es el que da luz, ilumina al libro del Deuteronomio. Y este autor de tiempo posterior, que recoge todo lo que ya existía y encuentra cosas nuevas y a la luz de los nuevos eventos vuelve a narrar la historia y entonces se convierte, bueno, para la palabra griega, deuteronomista viene de deutero, que significa segundo, y nomos, que significa ley. Literalmente significa deuteronomista, segunda ley. Pero no es porque sea una ley todo nueva, ¿no? Sino una ley que es reinterpretada a la luz de los nuevos eventos y entonces surge un nuevo texto. Ese es el documento deuteronomista. Y luego el cuarto documento o autor es el autor sacerdotal, llamado así, sacerdotal. ¿Por qué se llama este documento sacerdotal? Porque fue escrito por los sacerdotes. Recuerden que los sacerdotes es una casta, una de las 12 tribus del pueblo de Israel, fue designada para el ministerio sacerdotal. Entonces ellos, después cuando ya estaban establecidos en Jerusalén y habían vivido la experiencia del exilio y volvieron del exilio, años 538, ellos redactaron nuevamente toda esta historia con la luz de las nuevas experiencias vividas y luego desde su perspectiva sacerdotal. O sea, poniendo énfasis en lo suyo, en el carácter sacerdotal. Entonces, ese documento se le conoce como el documento sacerdotal. Y luego, son identificados en el mundo con una sigla, con una abreviatura. El primer documento con la J, el segundo con la E, el tercero con la D y la P. Esta sigla es la primera letra, la letra inicial del nombre del documento. No tenemos problema con eloísta, que es E de eloísta, D de deuteronomista. La cuestión y la pregunta es con el primero y último documento, porque el primero no sería el documento Y, sino el documento J. En el mundo se identifiques con la letra J, no con la letra Y. Te encuentra el documento Y, ¿qué será eso? En cambio, si lo identifica el documento J, ya sabe que es el documento ya visto. Bueno, esto, aquí yo tengo que abrir otro paréntesis. Les decía en algún momento que la ciencia bíblica hizo explosión, ¿sí? Gran avance a mediados del siglo XVIII y luego en el siglo XIX. No es que haya parado ahí la ciencia bíblica, no ha seguido, pero la gran explosión fue en esos siglos y ha seguido evolucionando y siguen surgiendo cosas nuevas fruto de todo este estudio. Y por eso estamos en este estudio, en el conocimiento de todo eso que nos ofrece la ciencia. Pues bien, en este campo entonces de la ciencia bíblica, los abanderados han sido los alemanes. Después están
detrás de ellos los franceses, ¿sí? Y los alemanes, por ejemplo, fueron los que descubrieron, aquí tenemos su autor, Wildhausen, es un biblista alemán, quien descubrió esto. Entonces, en la ciencia bíblica en el mundo, un gesto, un signo de reconocerles a ellos esa paternidad, ¿sí? Los descubridores de esto, entonces es tener el gesto de reconocer en estas cosas, en estos detalles, su autoría. Y su autoría está en que, por ejemplo, que el documento lleve la inicial en alemán, porque los textos originales de toda esta investigación están en alemán, ¿sí? Y resulta que en alemán, ¿sí? Lo que el término nuestro, que en español decimos ya vista, en alemán se escribe javista con J. Entonces, por eso en alemán el documento es identificado con la letra J, J de javista. Y así la reconocemos entonces en el mundo. Con el oísta no tenemos problema, ya lo expliqué, el peronista tampoco. El problema nuevamente, o no problema, sino la inquietud es con el término sacerdotal. Igualmente. Para nosotros sería la letra S, pero el documento S nadie lo conoce, nadie lo distingue. En cambio, el documento P sí lo identificamos en el mundo bíblico. ¿Y por qué el documento P? Ah, porque sacerdote en alemán se escribe Priester y se pronuncia Priester, o sea, con P. Y de ahí entonces la inicial es la letra P. Esa es la explicación entonces para las siglas. Ahora, la época de redacción de estos documentos. El Yavista, el documento Yavista es del siglo X, es decir, se redactó en los tiempos de Salomón. Los tiempos de Salomón es en el año 1030 más o menos antes de Cristo. 1030. El documento Eloísta es del siglo IX, siglo VIII, ya hay una diferencia de 2, 3 siglos casi. Luego, y se está narrando la misma historia, pero una historia narrada de una semana a otra varía, ¿no? Y luego de un año a otro varía, y a 10 años, a 100 años, notamos entonces claramente la diferencia, ¿no? Pero no podemos cambiar totalmente la historia, ¿no? La interpretación. Luego el documento deuteronomista, hacia el año 622, en la reforma de uno de los reyes buenos en Israel, que fue el rey Josías, y el sacerdotal en el siglo VI también, cuando el pueblo regresó del destierro. Y el lugar también marca mucho. Es distinto cómo yo puedo vivir, cómo yo puedo hablar, cómo yo me puedo expresar si vivo aquí en el Valle Central, a si soy una persona que vivo en Limón y que soy de Limón o que soy de Punta Arenas, ¿verdad? Ah, bueno, entonces aquí también esto sale a flote en estos documentos. Este documento es del Reino del Sur, en Judá. Es distinta la situación que se vive en el Reino del Norte, en Israel, y luego pues la situación ya cuando están restablecidos de nuevo en Jerusalén. Bueno, con esto entonces, con esta explicación, pueden ustedes entender un poquito lo que aquí les explico. Ya les hablaba de 4 tradiciones. Aquí me voy a lo que es la columna de la derecha. Este es el tema que vamos a estudiar nosotros, los libros históricos, que son para nosotros los libros de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras y Nehemías. Pero aquí están subdivididos en 2 grupos, nos dice la ciencia bíblica. ¿Por qué? Porque los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes tienen como base, como inspiración, punto de partida, el documento deuteronomista. Por eso eso quiere decir aquí inspiración. Estos textos son de inspiración deuteronomista. Son redactados por otros autores diferentes al autor deuteronomista, pero ellos escribieron su historia siguiendo, a partir de, como punto de referencia, el documento deuteronomista. Y luego aquí estos otros libros, entonces aparece otro autor distinto a los que ya mencionábamos, las 4 tradiciones anteriores, que se conoce como el cronista y que formó también tradición. Y fruto de esa tradición entonces serían los libros de Primera, Segunda Crónicas, los libros de Esdras y de Nehemías. Bien, con estas aclaraciones entonces pueden ya leer esta introducción. Y luego les recuerdo, si quedan dudas, por favor, anótenlas para que me las formulen a través de la plataforma, ¿sí? Y luego al final tendremos una
un encuentro virtual, una sesión sincrónica para que también intercambiemos un poquito nuestras inquietudes. Bueno, entonces vamos a abordar los libros históricos en detalle. Bueno, para que veamos cómo funciona esto de la fusión de las tradiciones ya en los libros escritos. Aquí tenemos un ejemplo. Vean. El deuteronomista, cuando hizo su obra, él se fijó este esquema. En su relato encontramos que él maneja una situación primero de pecado. Describe toda la situación de pecado que vive el pueblo de Israel. Y eso va desde la historia, desde los jueces hasta la monarquía. Una historia de constante pecado. ¿Qué es pecado en el Antiguo Testamento? Para el pueblo de Israel, ser infiel a la alianza, no cumplir los mandamientos, apartarse de Dios, seguir otros dioses. Bueno, ese es el pecado. Luego, a ese pecado, ¿qué viene? Dice el autor deuteronomista, viene el castigo de parte de Dios. Es un Dios que castiga. Por eso entonces aparece castigo. ¿Y cómo se materializa ese castigo? En la experiencia del destierro. Son sacados de su tierra y llevados al destierro, y allí en el destierro es vivir en esclavitud. No decir de turismo, ¿no? Sino vivir en esclavitud. Luego, en ese estado de castigo, entonces ya el pueblo reacciona, toma conciencia, le hemos fallado a Dios, esto lo merecimos, entonces vuelven a Dios, le piden perdón, proceso de conversión, en tercer lugar, una tercera etapa. ¿Y qué produce esa conversión en Dios? Entonces les envía la salvación, los libera, los regresa a su tierra. Esa es la salvación. Todo eso expresado, iluminado aquí con estos textos bíblicos, y finalmente esta salvación es lo que mantiene viva la esperanza de este pueblo para seguir caminando en medio de sus caídas, de sus yerros, de sus idolatrías. Entonces se mantiene viva esa esperanza. Bueno, este esquema que decimos es propio del deuteronomista va a estar presente en estos libros que vamos a estudiar. Esquema que permanece como influencia entonces en los libros que vamos a estudiar. Primero de ellos, el libro de Josué, que encontramos en la Biblia después del Deuteronomio, libro de Josué. ¿De qué trata el libro de Josué? Ya les insinuaba en la historia de la salvación. Muere Moisés, y eso me permite ir a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva que dirá usted, pero ¿qué tiene que ver con nuestro curso? Este no es Moisés, este es Juan Pablo II, el Papa, hoy santo, San Juan Pablo II. Pero ¿dónde está aquí Juan Pablo II? Es una fotografía, no es un montaje, es una fotografía. Una fotografía que corresponde al viaje que hizo el Papa Juan Pablo II a Tierra Santa, siendo Papa de la Iglesia. Y luego quiso él que para llegar a la Tierra Prometida el primer punto de contacto era este donde está él parado. ¿Qué punto es? Este punto se conoce como el Monte Nebo. Es una gran montaña que, como pueden ver en la fotografía, logra ver un paisaje al fondo bastante extenso, que es más bien llano, ¿sí? Pero es extenso, y lo logra divisar desde este punto del Monte Nebo. Recuerdan el paréntesis que quedó pendiente, ¿verdad? Lo que les anunciaba, de que Moisés había recibido una sentencia de Dios y Dios le había dado un contentillo. ¿Cuál era el contentillo? Dios le había dicho a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Bueno, aquí en el paisaje, ¿qué es lo que vemos aquí de este lugar? Esto que está al frente, lo que está viendo el Papa, fue lo que vio Moisés, que es la tierra, la famosa tierra prometida hoy, en el discurso que llevamos, Canaán. Eso es lo que está allá al frente. Y el Señor le había dicho a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida, tan solo te voy a permitir verla de lejos. Y aquí a este lugar fue donde llegó Moisés, y ahí por eso hizo este monumento, y ahí quiso estar el Papa Juan Pablo II para entrar en contacto en su visita a Tierra Santa. Tener esa experiencia de Moisés, cuando llegó aquí y vio al frente lo que era la tierra prometida, lo que era Canaán, lo que iba a ser la tierra de ellos, por la cual habían peregrinado tanto tiempo, tantos años y en medio de tantas desavenencias. Bien, hasta ahí llegó Moisés, este es el Monte Nebo, ahí murió,
Y entonces el pueblo ya está aquí a las fronteras, ahora van a entrar, pero al divisar ahí ya ven que eso está poblado, que hay otros pueblos, los famosos pueblos cananeos. Entonces, pero esa tierra es nuestra porque Dios nos la dio, mmm, tenemos que ir a conquistarla. Y el líder de este pueblo para conquistar esta tierra entonces será Josué, del cual hacíamos la presentación, el libro de Josué que vamos a estudiar, y ese será el contenido, ¿ve? La manera como se programó la conquista, se realizó la conquista, y una vez conquistado el territorio, la manera como se repartió este territorio. Aquí están los mapas, entonces, ¿ve? El mapa de la izquierda es todo el mundo antiguo existente. El pueblo de Israel estaba esclavo aquí en Egipto, y aquí lo sacó el Señor, y la tierra prometida es esta, ¿ve? Ya la conocemos con el nombre de Canaán, esta franjita. Y esta franjita de Canaán, entonces vamos a hacerle zoom ahí. Al hacerle zoom, entonces nos abre el mapa que tenemos ahora aquí a la derecha. Este mapa es la tierra prometida inicialmente, ahora conocida como la tierra de Canaán, que después, entonces, cuando ya Israel se establece ahí y se forma reino, entonces será el reino de Israel, ¿ve? Tercer nombre, ¿sí? Y luego, entonces, los filisteos vencen a los israelitas, entonces será el reino de los filisteos, entonces de ahí viene el nombre de Palestina. Palestina es una derivación del término hebreo filisteo, ¿sí? Y luego entonces ya lo conocemos nuevamente como el Estado de Israel actualmente, y para nosotros religiosamente lo que llamamos Tierra Santa, ¿eh? Pero retrocediéndonos en la historia al momento en que vamos, este es Canaán, este es el territorio que conquista, ¿eh? El territorio que conquista los israelitas. Aquí a este lado queda el monte Nebo, aquí está el Jordán, y pasando el Jordán está la primera ciudad que conquistan los hebreos, que es la ciudad de Jericó, que hoy por hoy es la ciudad más antigua en el mundo existente. Y una vez conquistado entonces y establecidos allí, Josué, les decía, les reparte el territorio, ¿ve? A cada tribu les da un pedazo, ¿ve? Se reparten la torta. Esa es la distribución de las tierras. Y para mantener su gobierno sobre todo el pueblo de Israel, las 12 familias, entonces nombra en cada tribu, nombra un gobernador que lleva el título o nombre de juez. Y por eso entonces en estos libros que estamos estudiando, vamos a estudiar ese periodo de los jueces, y hay un libro que lleva precisamente ese nombre, Libro de los Jueces. La estructura del libro, para que entendamos un poquito, ya lo que les comenté, les da una panorámica del libro, pero ya en concreto en el libro vamos a encontrar lo siguiente, esta estructura que está acá. Aclaro que esta diapositiva es tomada, es obra de origen protestante. ¿En qué está el detalle? ¿Por qué digo que es protestante? ¿En qué lo descubro? En la manera como están las citas bíblicas. Nosotros tenemos este detalle, que la cita bíblica nosotros el capítulo lo marcamos con una coma. Y los protestantes que siguen la tradición judía, hebrea, ellos no ponen coma, sino que colocan dos puntos. ¿Eh? Esa es la manera como se identifica el texto. Bueno, pero no importa, la estructura está representada, la misma estructura que puede hacer un biblista católico. Y nos muestra lo siguiente, lo que contiene el libro de Josué. Primeros 9 versículos, estamos ante la tierra, como decíamos allá en la imagen del Papa, la que veíamos del Papa Juan Pablo II, donde llegó Moisés, entonces ya ahora Moisés muerto, Josué ve eso, está ocupado el territorio, entonces no podemos entrar así sin saber. Entonces Josué forma una comisión, unos hombres, y los envía a que vayan como espías y analicen la situación y vengan, informen para ver cómo planeamos política y militarmente la entrada, el ataque. Bueno, entonces eso está en el comienzo del libro, luego está la entrada, la manera como entran del capítulo 1, verso 10 al capítulo 5, 12, ¿ves? Se describe toda esa campaña militar de conquista. Luego la conquista propia de la tierra del 5:13 al 12:24. Una vez conquistada, la distribución de la tierra que ya mencionábamos en el mapa,
del capítulo 13 al capítulo 22, y luego el libro termina con dos discursos de Josué, que ya está en sus últimas, entonces está preparando ya su partida y quiere dejar las cosas bien organizadas en medio de su pueblo. Bueno, entonces con esa visión ya que tenemos del libro, vamos a ver ahora y a seguir el video, que por favor lo sigan con atención porque ya nos describe en detalle lo que hay allí contenido, y después continuamos con el libro de los jueces inmediatamente. El libro de Josué. Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto. Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto. Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá, esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego, Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios. Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos. Y la primera parte cuenta en detalle la historia de 2 batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra Ai. Y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el 7º día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán.
De manera que estas dos historias son colocadas juntas para señalar un punto importante. Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial. La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo. Y ellos hacen justo lo que Rahab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente. De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Ahora, detengámonos un momento, porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. Porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel, así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos, algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes ni nada que respirara. Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego que los destruyan totalmente. Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido, así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Bir. Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí, especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Rahab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo Él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da dos discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio. Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel?
Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina. Y este es el libro de Josué. Bien, procedemos entonces ahora al estudio del libro de los jueces, el siguiente libro que aparece a continuación. Ya hemos mencionado algunas cosas, ¿ve? ¿Quiénes son los jueces? Son estos líderes, estos gobernantes que coloca Josué al frente de cada tribu en cada región del país para mantener entonces el gobierno sobre el pueblo. La estructura va a ser entonces la misma del autor deuteronomista, de la cual ya les he hablado, ya la conocen, de pecado, castigo, conversión y luego salvación. Ese va a ser el proceso de desarrollo que encontramos también en el libro de los jueces. Y de esta manera entonces vamos viendo clara esa influencia y el valor que tiene el documento deuteronomista o el autor deuteronomista sobre estos libros. En detalle, la estructura del libro de los jueces presenta la siguiente observación. Todo libro suele tener estos tres elementos fundamentales. Una introducción, luego lo que se conoce como el cuerpo de la obra y luego una conclusión. Para el caso del libro de los jueces hay algo extraño, que no aparece una introducción, sino dos introducciones y al mismo tiempo, al final, no un apéndice, sino dos apéndices. Y al centro, pues el cuerpo de la obra, ¿no? Ya veremos en detalle cómo está organizada esta estructura, pero aquí es de resaltar eso, ¿no? Dos introducciones y dos apéndices. Y en el cuerpo de la obra, entonces, es la presentación de todo el gobierno de los jueces allí en el pueblo de Israel, del capítulo 3, verso 7 al capítulo 16, verso 31. Y las dos introducciones están del 1.1 al 3.6 y los dos apéndices, los capítulos 17 al 21. Les decía que en detalle lo íbamos a ver, entonces vamos a la diapositiva siguiente y aquí está en detalle. Las dos introducciones, ¿por qué dos introducciones? Porque una es de carácter geográfico, o sea, insiste, muestra lo que es la geografía del lugar y está de jueces 1.1 a 2.5. Y luego la segunda introducción es diferente a la anterior, esta ya es de tipo doctrinal y está en el capítulo 2, verso 6 al capítulo 3, verso 6. Ahora, aquí encontramos la explicación de lo que ya les decía. En la configuración del libro se van formando tradiciones orales, luego tradiciones escritas, son múltiples las que existen, y los redactores cuando empiezan a recoger este material encuentran estos tipos de relatos sueltos y los ven muy importantes porque traen detalles interesantes y no quieren perder nada. Entonces, para no perderlo, lo vinculan al texto, al que va a ser el texto bíblico, y por eso quedan en cosas que ya la ciencia bíblica descubre, pero ¿cómo así? Aquí hay doble introducción. Ah, sí, pero una es diferente de la otra. Y lo mismo entonces sucede con la parte final de los apéndices, que tiene unas explicaciones de origen histórico también diferente. Y luego al centro, entonces, cuando habla ya de la vida de los jueces, nos los distingue en dos grupos. Unos son los profetas mayores, otros son los profetas, perdón, profetas no, jueces, es que en profetas también hablamos así, mayores y menores. Jueces mayores y jueces menores. Jueces mayores, Otoniel, Ehud, Débora, los resaltamos porque es una mujer, solían ser hombres, pero también hay mujeres, pues para nosotros creemos que eran únicamente hombres, también hay mujeres jueces. Gedeón, Jefté y Sansón. De ellos, pues, más conocido por nosotros por la historia sagrada que nos dieron, la figura de Sansón, aquel hombre fuerte, ¿no? Y luego entre los jueces menores, Sangar, más desconocidos para nosotros todavía, Tolá, Yair, Ibsán, Elón y Abdón. Bueno, ya en detalle, pues eso es lo que encontramos en el libro y vamos entonces a proceder inmediatamente entonces al video, pero bueno, primero la época que abarca este periodo de los jueces del cual hemos hablado. Creo que ya les dije que los periodos bíblicos suelen abarcar un periodo de 200 años aproximadamente, años más, años menos, pero englobamos en 200 años. Y aquí está el ejemplo. La época de los jueces va desde la posesión de la tierra prometida, que es el escenario que estamos viendo, hasta la instauración de la monarquía. Cuando se establece la monarquía, es decir, ya el primer rey en Israel, Saúl, termina el periodo de los jueces.
acaba el periodo de los jueces y empieza el nuevo periodo que es el de la realeza o monarquía. Y va del 1200, que es cuando están tomando posesión de la tierra prometida, hasta el 1030, 1025, que es la instauración de la monarquía. Como pueden ver, más o menos un periodo de 200 años. Y con esto ya entonces en detalle vamos al video que nos presenta el esquema general de lo que es el contenido general de lo que es el libro de los jueces. Y con ello terminamos entonces este primer video de la segunda sesión para continuar luego con un video nuevo. Sigámoslo entonces con atención. El libro de Jueces. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido, el libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro, y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, porque ellos no expulsan a los cananeos que quedaron. Luego tenemos la gran sección principal del libro, con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces de Israel. Y la progresión de la narración muestra cómo los líderes de Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida. Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra. Ahora, recuerda, el objetivo de expulsar a los cananeos era evitar que Israel adoptara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses mediante el sacrificio de niños. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo y esto no estaba sucediendo. El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Por casi un capítulo entero, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel, dice el narrador, es una serie de ciclos en espiral descendente. Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarían en contra de Dios. De manera que Dios les permitiría ser conquistados y oprimidos por los cananeos, y eventualmente los israelitas verían su error y se arrepentirían. Así que Dios levantaría a un libertador, un juez de entre Israel, que derrotaría al enemigo y traería una era de paz. Pero Israel eventualmente volvería a pecar y el ciclo volvería a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y el flujo de la siguiente sección principal del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales cuyas historias se relatan aquí. Ahora, las historias de los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel. Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en las fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez. Así que Gedeón comienza bastante bien. Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. Así que él derrota a un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres, llevando antorchas y cántaros de barro. Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla. Y de ahí todo va de mal en peor. Él hace un ídolo con el oro que ganó en sus batallas y después que él muere,
Todo Israel adora al ídolo como a un dios y el ciclo comienza otra vez. El siguiente juez principal es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas. Y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda. Y Jefté era un líder muy efectivo. Ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un Dios cananeo. Jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel. Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al asesinato y a la falsa adoración. El último juez, Sansón, es por mucho el peor. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad, y su vida termina con un violento asesinato en masa. Ahora, una nota rápida. Notarás un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empoderará a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún algunas de sus decisiones. El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo. Pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos. Así que Él obra a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no puedes diferenciar entre los israelitas y los cananeos. Y estos solo son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo. Hay dos historias trágicas aquí, y no son para gente con corazón muy débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo. Y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan. Así que ellos llegan y se roban todo, y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia muy perturbadora y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia. El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y quien los salvó de la esclavitud en Egipto. Israel necesita ser librado de nuevo, ahora de ellos mismos. El único rayo de esperanza se encuentra en esta frase repetida en la última parte del libro. De hecho, forma la última oración de la historia. No había rey en Israel. De manera que el escenario está listo para que los siguientes libros cuenten los orígenes de la familia del rey David, el libro de Ruth y también los orígenes del reinado mismo en Israel, el libro de Primera de Samuel. Pero la historia de los jueces tiene valor como tragedia. Es una explicación que nos trae sobriedad, nos demuestra la condición humana y al final apunta hacia la necesidad de la gracia de Dios enviando un rey que rescate a su pueblo. Y de esto trata el libro de Jueces.